Soy Ramón Verdú, fui periodista del diario Los Principios y corresponsal de la editorial Perfil durante muchos años. Lo sorpresivo de esto es que muchos me confunden con que estuve en el Cordobazo como fotógrafo, y yo no estuve como fotógrafo, yo era redactor. Recién comencé a hacer fotografía a nivel profesional a partir de 1978. Yo en el 68 empecé a hacer periodismo, pero seguí escribiendo para Buenos Aires, o sea, fui corresponsal durante toda la vida, hasta el año 2010. En el periodo del Cordobazo yo estaba en el diario como periodista deportivo, pero colaboraba con los chicos de fotografía cuando salían a hacer las notas de lo que pasaba. En el caso puntual, Mario Skladanowski y Osvaldo Ruiz eran tipos demasiado arriesgados, se jugaban la vida cuando sacaban fotos. Y en ese caso yo trataba de colaborar con ellos en el sentido de cuidarles las espaldas y tratar de evitar que pasaran mayores problemas. Donde sí estuve fue, pero no como fotógrafo, insisto, fue en el caso de la muerte de Atilio López, de Agustín Tosco. Estuve en la muerte de Agustín Tosco y realmente fue increíble ver qué pasaba con la gente que venía detrás. Había seguidores de Tosco, había mucha gente del pueblo, había mucha gente que pertenecería a grupos subversivos, me imagino, pero fundamentalmente había mucha policía y también gente que me imagino que eran civiles, pero también policiales, que complicaban el traslado de un cadáver. Entonces, cuando llegamos al cementerio San Jerónimo, el velatorio se hizo en la CGT, no estoy seguro de eso, pero en la CGT. Sí, mucha gente, pero aparte, la gente que fue en el cortejo fúnebre era una multitud. Y lo complicado del asunto fue que en ese momento comenzaron a explotar tiros, comenzó la gente a desbandarse. Recuerdo que Osvaldo Ruiz, el fotógrafo que estaba conmigo, en un momento dado desaparece del lugar mío y sigue, y yo no sabía dónde estaba. Entré junto con el cortejo fúnebre y no me voy a olvidar más de una chica que estaba con un vestido, con una ropa que parecía blanca en su inicio y era color chocolate, porque la chica se había caído, se había metido en el barro, lloraba desconsoladamente. Y otra cosa que me impactó fue la cruz que había a la entrada del cementerio San Jerónimo. En esa cruz había muchos zapatos, ropa que se había perdido en las corridas. Osvaldo fue el que documentó la parte fotográfica y yo la parte visual. Yo miré todo eso. Sí, yo lo croniqué a eso, yo fui el que escribió la nota. ¿Para qué medio? Para Los Principios. Yo siempre fui de Los Principios. Cuando cerró Los Principios seguí para Perfil, pero nunca estuve en otro medio, salvo en medios de revistas que me contrataron, inclusive de secretario general en algunas, para hacer otro tipo de nota. El cortejo fúnebre, el cajón lo dejaron donde pudieron. Esa es la verdad. ¿Dónde pudieron? Porque no hubo una ceremonia real en eso. Se hizo la noche y todavía se escuchaban los tiros y nosotros en el cementerio. Y la chica esta, que estaba con la ropa toda sucia, la acompañé unas cuadras, porque la chica temblaba como una hoja, hasta que después se recuperó un poco, se tomó un ómnibus o algo. Cuando ella subió al ómnibus, yo me fui directamente al diario. Y en el diario no lo encontramos a Osvaldo. Osvaldo no estaba. ¿Qué había pasado? Hay algo que puse en mi libro, un libro que hice con respecto al tema de todo lo que pasó en estos últimos años. Y en esa nota dimos por sentado que Osvaldo Ruiz había traído las fotos, los negativos de lo que había hecho.
pero en realidad lo que hizo Osvaldo Ruiz es entregárselo a otro porque lo habían herido. A él lo habían herido con una bala y estaba sangrando. Entonces por eso no pudo llegar al diario. Lo que hizo Osvaldo, realmente te digo, Osvaldo y Mario para mí eran los héroes, porque salían a pelear, digo, a pelear la nota, a conseguir la información. Bueno, todo eso sucedió con el caso de la muerte de Atilio López. Pero luego, perdón, sigo insistiendo, me equivoco de vuelta porque estoy pensando en López, por otra razón, en la muerte de Tosco. Y estaba pensando en lo de Atilio López, porque recuerdo cosas puntuales. La previa es cuando a René Salamanca lo expulsan del gremio los interventores de Buenos Aires. Lo expulsaron. Tengo el recuerdo, ya volviendo ahora al tema de Tosco, tengo el recuerdo de cuando Perón decide que los cordobeses se tienen que cocinar en su propia salsa, algo absolutamente antidemocrático, y permite que un militar que estaba a cargo de la jefatura de policía los detenga a Obregón Cano, a Atilio López y a su gabinete, y directamente lo único que se hace es en Buenos Aires una reunión de legisladores para nombrar un interventor que se llamó Dulio Brunello. Dulio Brunello pasó a ser el interventor en Córdoba. Los renunciaron a los que habían ganado las elecciones con más del 50% de los votos, Obregón Cano y Atilio López. Y luego pasó algo peor. Atilio López fue a Buenos Aires y con un subsecretario de Economía que había aquí, que había sido profesor mío, los mataron a los dos. Los mataron a los dos en Buenos Aires. Hubo una balacera infernal. Varas, Augusto Varas se llamaba el profesor del colegio nuestro del secundario. Bueno, a ese lo mataron junto con Atilio López. Entonces, ese tipo de cosas que han pasado no hablan de ninguna democracia. El peronismo fue todo. Ha sido derecha, izquierda, centro. Ha sido bueno, malo. Ha sido todo. No sé si después de esto se puede hablar de las democracias como pureza de política. Las confrontaciones vinieron siempre y eso se ha dado en forma permanente. En el año 73 al 75 nos encontramos con que ya derrocado el gobierno democrático de Córdoba, más allá de sus intereses ideológicos, quedaron interventores. Y los interventores fueron, después de Dulio Brunello vino Lacabane. Y Lacabane fue un masacrador serial. Y mataron a mucha gente en Córdoba. Luego de Lacabane apareció Berkovich Rodríguez. Y Berkovich Rodríguez, que era interventor, nos encontramos con la novedad que había sido elegido democráticamente intendente de la provincia de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, cuando se hicieron las elecciones previas. Y no pudo asumir porque estaba proscripto el peronismo. Y ahora, en este caso puntual, en el año 75, él se transforma en interventor sin ningún tipo de votos. Son las anécdotas que pasan en esto. Y con respecto a lo que pasó con el caso de Berkovich Rodríguez, yo tengo muy presente que en algún momento en el año 75, a fines del 75, comienzo del 76, él se tenía que ir a Buenos Aires por razones económicas. Y lo que hice fue tratar de entrevistarlo sin decirle para qué iba. Él lo tomó como que era eso. Y cuando llegué a la Casa de Gobierno y lo encontré, le dije que lo que venía a pedirle a él, que me dijera qué pasaba con la policía que no se preocupaba por los casos de secuestros que había en Córdoba. Me trató mal, me dijo
que esas eran versiones, y yo que siempre he tenido el cuidado de tener documentación, saqué un papel del saco. En ese entonces uno utilizaba el saco para ir a ver a los funcionarios. En ese momento le saqué una lista de todos los secuestros que se habían producido, a la gente que había ido a denunciar los delitos, y todas las notas que publicábamos nosotros en el diario Los Principios, que seguramente no la leía con detenimiento. Cuando se dio cuenta de que había dado un paso en falso, se calmó, me dijo que esperara, se fue a un teléfono, llamó. En ese entonces los chicos nuevos creerán que era el celular, no existía el celular en esa época. Él llamó al ministro de Gobierno y al jefe de policía, Carlos Rizzo, que era el ministro de Gobierno, y el jefe de policía era Miguel Ángel Brochero. Cuando llegaron los dos a la casa de gobierno, los hizo sentar y les dijo: señores, el señor es periodista y quiere hacerle unas preguntas. Entonces le consulté al jefe de policía. Digo: señor, ¿qué pasa? Lo mismo. ¿Qué pasa? Que no hicieron nada con el tema de los secuestros. Y con voz muy entrecortada dijo: sucede que nosotros no tenemos información. Y cuando vio que no tenían información, y cuando dijo que ellos tenían, cuando dijo que no tenía información y que ellos se preocupaban por todo lo que pasaba, lo ayudó el secretario, lo ayudó el ministro de Gobierno. El ministro de Gobierno le dijo que estaban preocupados porque la gente de EPEC había hecho una denuncia y todavía no lo sabía la policía. Y en ese momento me dije hacia mí, porque no me interesó ponerlo tan en ridículo al ministro. ¿Cómo no se va a dar cuenta de que él tiene que avisarle al jefe de policía para que haga eso? Y al otro día lo entrevisté a Teleldín, Raúl Pedro Teleldín, que era el jefe de la D2. Fui a entrevistarlo para preguntarle qué pasaba con los secuestros. Y me contestó que no eran secuestros, que eso era un asunto de ajuste de cuentas entre zurdos y fachos, textual. Y le pregunté: ¿cómo es posible que sea así si el gobierno de Córdoba, el interventor, ha pedido una reunión multisectorial para tratar el tema de los secuestros? Y me dice medio sonriendo: no, esos son zurdos. ¿No ve que no va a ir a la reunión ni las Fuerzas Armadas, no van a ir ni los radicales? Y como faltaba muy poquito para que terminara eso, para que se completara si se hacía o no, decidí no insistir sobre ese tema y le hice la última pregunta: ¿ustedes tienen alojado a gente de la AAA acá? Me mira y me dice: no, acá no aguantamos a nadie. Me fui al diario y publiqué la nota. Cuando publico la nota, al otro día empieza a llamar gente de todos lados para decirnos que era mentira, que la gente de la AAA estaba ahí alojada, que estaba guarecida porque habían hecho habían cometido algunos crímenes. Y cuando me di cuenta que eran muchos los que nos llamaban, y el diario nuestro ya tenía gente que lo seguía por las notas que hacíamos, decidí hablarlo de nuevo a Teleldín. Lo llamé por teléfono, y cuando suena el teléfono y me atiende, me dice: ¿usted quiere que lo mate o que lo meta preso? Yo lo miré, por teléfono, perdón. Cuando me dijo eso, le contesté: no, quiero que me diga la verdad. Y ahí me fui a verlo al D2, que ya me había aceptado que me iba a recibir, y hablé con uno de mis compañeros, Héctor Gallardo, diciéndole que llevara cuidado porque si en las próximas horas no llegaba, me fueran a buscar porque era peligroso. Cuando entré al D2, me encuentro con Teleldín y me dice: oiga, ¿usted quiere que lo mate o que lo meta preso? Me repitió la advertencia, y lo miro y le digo: no, quiero que me diga la verdad. ¿Qué pasa con la gente de la AAA? Me miró, sostuve la vista, pero fue complicado porque era un tipo que parecía violento. Me dijo: mire, yo le voy a decir la verdad, pero si usted la pone en mi boca, aténgase a las consecuencias. Y mi respuesta fue: señor, sé lo que es un off the record. Si alguien me dice que
me va a decir algo que no quiere que tenga el nombre, no tengo ningún problema en aceptar la propuesta, pero le quiero anticipar algo. Cualquier irregularidad que yo descubra aquí no voy a tener ningún empacho en escribirla. Me miró de nuevo un rato, habrán sido 5 segundos, 10, pero a mí me pareció un minuto, y ahí sí me contestó que sí, que estaban alojados en esa dependencia. Ese fue el caso de Teleldín. Fueron 2 casos emblemáticos de la situación que teníamos, lo de Berkovich Rodríguez como interventor y lo de Teleldín como jefe del D2. Y juremos con gloria vivir.